tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. El tema es justamente ese. Vivir y morir inseparablemente en Cristo. Esta iglesia ha estado viviendo esta experiencia de vivir y también oler tal vez la muerte. Y me alegra tanto ver a Renato aquí hoy, porque este hombre podría haber ya no estado con nosotros en la vida. Pero él seguramente, si hubiese pasado a la otra etapa, también estaría vivo. También estaría viviendo. Porque la razón de la vida es Cristo, no somos nosotros. Es interesante lo que Pablo aclara, más que aclarar, fundamenta a la vida cristiana, a todos nosotros. Dice la primera lámina que yo tengo para compartir con ustedes, me voy a basar todo esto en Romanos 14, 8 y 9. Pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. A ver, hay que entender bien esto. El vivir es lo que haces hoy, pero tú no tienes planificado ni tienes pensado de qué forma vas a enfrentar la muerte. Normalmente la muerte es un tema de temores, de susto, de incertidumbre. La muerte nos lleva a la incertidumbre de algo desconocido. Vamos a entrar en una dimensión desconocida. No sabemos qué pasa tras la muerte. Todos esperamos llegar a ese instante porque nadie es inmortal, salvo Jesús. Que no solamente es inmortal porque Él también murió, pero también resucitó. Y Él vive y vivió y sigue viviendo. Él es el inmortal. Usted y yo no somos inmortales. El día de mañana vamos a dejar de respirar. Y si dejamos de respirar es porque nuestro cuerpo ya entró en una dimensión espiritual. Lo que tenemos que hacer ahora es velar, estar atento, estar cuidadoso de lo que pasa en nuestra vida para que tú pases a la segunda etapa. Porque si nuestra vida se descarría del propósito de Dios, se aparta del propósito de Dios, el riesgo lo corremos de no llegar a la vida eterna. La vida eterna, hermanos, es un misterio, hermanos. Nadie sabe lo que ha de ocurrir tras dejar de respirar y que tu corazón deje de latir. Hoy día somos testigos. No tenía considerado que estuviera Renato acá, sinceramente Renato. Pero en mi corazón estaba hablar de esto. Que vivir o morir inseparablemente en Cristo. No lejanos de Él. Por tanto, dice que para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. ¿Cómo se entiende esto? Porque hay una dimensión desconocida, como acabo de decir. Es decir, aquí hay que acreditar un acto de fe profundo en nuestro corazón. Más adelante vamos a encontrar una palabra muy no conocida, pero que me llamó mucho la atención cuando la estudié. Ustedes la van a ver, la palabra arras. Más adelante la vamos a analizar. Entonces, aquí hay una acción poderosa de la fe que hay en tu corazón, en los corazones de todos los hijos de Dios, aquellos que han puesto su vida bajo la autoridad de Jesús y que le han reconocido como Señor y soberano,
tienen este paso a la muerte. Pero como es un tema desconocido, tenemos que velar, estar cuidadosos de lo que pasa con nuestra vida terrenal. Porque hay algo más. También vienen algunos reconocimientos espirituales que ni siquiera sabemos cómo son. Entonces el texto dice aquí, sea que vivamos o que muramos, ¿un muerto habla? Un muerto no habla. Un muerto ya no tiene pensamientos. Un muerto ya no analiza cosas. Un muerto dejó de tener el raciocinio intelectual. Un muerto dejó de tener funciones terrenales. Estoy hablando de la vida de un cristiano. Dejó de tener funciones terrenales. Ahora se va a introducir en una dimensión espiritual extraordinaria, maravillosa, mucho más poderosa que la vida que estamos viviendo en la tierra. Renato estuvo al borde de la muerte y todos lo sabemos. Por eso que se acredita en esta mañana que el morir en Cristo Jesús también podemos vivir. Una incongruencia. ¿Cómo se puede entender que el morir es vivir? Al revés. El vivir te lleva a la muerte, pero no el morir te hace vivir. Pero entendemos esto porque esta es la promesa de nuestro Padre Celestial para nosotros. Porque el vivir y morir en Cristo Jesús nos lleva a una dimensión espiritual desconocida de la cual nuestra mente tiene que abrirse. Tiene que abrirse. Renato al borde de la muerte. Yo con una infección brutal en mi pie. Y que finalmente, lo digo ahora oficialmente, a mí me amputaron un dedo. Yo tengo un dedo menos. Ciertamente mi condición no era de muerte como la de Renato. Pero si esa infección no se hubiese controlado, yo a lo mejor también podría haber estado en otro lugar. Por tanto, ¿se dan cuenta del significado de lo que significa, de la envergadura de lo que significa el vivir y el morir en Cristo Jesús? Renato está acá. Sigue creyendo de la misma forma que antes que le diera el ataque al corazón, sigue creyendo en Jesús como su Señor, como su Salvador. Y yo antes que me amputaran el dedo, creía en Jesús, creo en Jesús. Y al amputarme el dedo sigo creyendo, no hay diferencia. Es que la fe en Jesús pasa por sobre la vida y sobre la muerte. Esto puede ser un tiro a las sienes, pero tenemos que dejarlo en una promesa de parte del Padre para todos nosotros. No nos tiene que asustar la muerte. Algunas personas no solamente le tienen temor a la oscuridad, sino que al misterio de la muerte después de estar vivos. He visto rostros de muertos compungidos. Parece ser que están con los dientes apretados cuando se están yendo a otro lugar. Pero también he visto rostros serenos, llenos de paz, llenos de gozo, cuando están entrando en la partida de una vida distinta. Hermanos, tenemos que prepararnos para la muerte. Que no sea un
un- una opción o que no sea una etapa final sin conocer lo que verdaderamente significa el morir en Cristo Jesús. ¿La gente muere? Claro. Hay algunos que mueren sin conocer al Señor y hay otros que mueren conociendo al Señor. Recuerdo una vivencia con mi concuñado, el marido de la Pati. Cuando el flaco falleció, y lo fui a ver yo al lugar en que falleció, la persona que estaba asistiendo al flaco me dijo lo siguiente, nunca más me voy a olvidar, no sé si te lo he dicho a ti, Pati. Dijo, he visto morir a muchas personas en aflicción, como que no estaban preparados para la muerte. Pero quiero decirle a usted que don Luis murió en paz y murió tranquilamente. Esa es la diferencia de morir. ¿En aflicción o morir en el Señor? Entonces, esta palabra tiene que ver con abrirnos a la dimensión de que la muerte no está lejana de tu vida, es parte de tu realidad. Así es la obra magnífica de Jesús y de nuestro Padre en nosotros. Nacimos para vivir eternamente, donde vamos a tener dos tribunales. El juicio del trono blanco para aquellos que no conocieron al Señor y van a ser juzgados por sus actos. Y el tribunal donde va a estar Jesús, monitoreando qué hiciste con tu vida cristiana en la tierra. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Fuiste generoso? ¿Fuiste bondadoso? ¿Fuiste amoroso? Hermanos, es tan importante entender que el vivir y morir inseparablemente en Cristo es la razón de tu existencia hoy. Es la razón, no hay otra. Así que si hay temores de muerte, aléjalo. Ya no está en ti. No debe estar en ti. Cuando hablaba con Renato en los momentos cruciales, al poco tiempo que después pudo hablar, me decía que él recibió un testimonio del Señor, que no era su tiempo para irse al encuentro del Rey de Reyes y Señor de Señores. No era el tiempo. Así que doy gracias al Señor por compartir esta palabra y por tener un testigo evidente a la vista de todos ustedes de que entre nosotros hay un milagro acontecido por cuenta de Dios para la vida de Renato. Yo no tenía idea de que Renato iba a venir para acá hoy día. Pero me apoyó el Señor con la palabra porque aquí está la evidencia y el testimonio de lo que yo estoy predicando esta mañana. Aunque esté muerto, dice la Escritura, vivirá. Gloria a Dios. Él estuvo al borde de la muerte, pero vivió. ¿Verdad? Quiero entrar en el 9. Yo tengo 8 puntos para desarrollar, 8 textos, pero no sé si voy a poder, pero igual avancemos. Porque Cristo dice, para esto murió, y presten atención a estas palabras, murió, resucitó y vivió. Murió, resucitó y volvió a vivir, dice la Escritura. Es decir, Él gustó la muerte.
Así es que lo que dejó establecido el apóstol Pablo no es lejano a esta realidad. Jesús lo experimentó. Jesús lo vivió. Él murió en la cruz, padeció los dolores, se llevó consigo los pecados de todos nosotros. Sufrió hasta la muerte. Pero no quedó ahí en la cruz, ya sabemos. No quedó crucificado, sino que descendió y se enfrentó a Satanás mismo en el infierno. Y resucitó. Al tercer día volvió a tener vida. Hermano, cuando usted muere en la tierra, vive en las dimensiones celestiales. Vive en ese lugar extraordinario, maravilloso. Usted vive ahí, va a vivir ahí. Entonces él murió, resucitó y volvió a vivir, dice la Escritura, para ser Señor así, mira, Señor así, de los muertos como de los vivos. Hermanos, por tanto, esta es la plataforma de la palabra de hoy. Cristo murió, resucitó, volvió a vivir para ser Señor de los vivos y también de los muertos. Esta palabra muerte puede producir un escozor, puede producir, como decía al comenzar, un temor. Pero usted tiene que quedarse tranquilo. Porque si usted ha tenido una vida llevadera de acuerdo al propósito de Dios, usted va a tener una muerte en paz. No una muerte atormentada, difícil de llevar. Como decía esa enfermera, yo he visto muchas personas viviendo casi torturados yéndose a la muerte. Dame la siguiente lámina. Yo creo que yo tengo 8 versículos que nos recuerdan que pertenecemos a Jesús. Pertenencia, el sentido de pertenencia es fundamental. Usted no puede estar lejano de sentirse parte del propósito de Dios en la tierra. No es una cosa que usted es optativo, no es optativo. Es definitivamente, voy a usar una palabra, obligado. ¿Quién está obligado a seguir los mandatos del Señor? Es aquel que ha puesto su vida bajo la autoridad de Jesús. Y como decía un predicador, cuando yo pongo la banda sobre mi cuerpo como la de los presidentes, cruzada acá y que dice presidente, yo pongo aquí una banda que diga Jesucristo es mi Señor. Porque Él es la primera autoridad que gobierna su vida. No hay otra. Ni siquiera los pastores son más relevantes que el mandato de Jesús sobre su vida. Jesucristo, el Señor. Póngase la banda presidencial de que Jesús es el Señor de su vida. Y no pelee más con la voluntad de Dios ni con el propósito de Jesús para usted. No refunfuñe más. ¿Se entiende esa palabra? No alegue más. No lo haga así cuando los... ¿Has visto los toros cuando están en el ruedo? Que están bufando. Las caricaturas la hacen muy bien porque le hacen como una argollita a los toritos cuando... y arrastra los pies.
ya incontenible la furia. No pelee más con el Señor. Doblegue su vida. No pierda más el tiempo, hermano querido. Goce la vida que el Señor le está dando hoy. Con su mujer, con sus hijos, con sus nietos. Veníamos para acá porque no pudimos venir en el auto. Entonces le digo a mi señor, le digo, voy a llamar a Felipe, pero quiero saludar a unos niños, a los hijos de Felipe. Me contestó Felipe. Hola Felipe, no, oye, quiero saludar a los niños. El Roquito está acá, la Emita está en el baño. Roquito, hola, ¿cómo estás? Bien, me dice. ¿Cómo te fue en las vacaciones? Muy bien, me dijo. Qué bueno que lo pasaste bien. Te quería saludar. Ok, me dijo. Eso es todo, chao. Pero mi intención fue desearle que tuviera un buen año. A mi nieto. Gozarse con los nietos. Ser feliz con los chicos. Honrarlos, amarlos. Los nietos son para amarlos. Y eso te lo da el conocimiento de las cosas espirituales. Porque tú has cambiado la vida, hermano. Tu vida no es la misma que cuando antes, es decir, antes de conocer al Señor, no es la misma de hoy. 8 versículos que recuerdan que pertenecemos al Señor. Mire este. Juan 10, 27, 28. ¿Qué dice aquí? Me gustaría que lo leyeran ustedes. 1, 2, 3, ya. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no me perecerán jamás. Ni nadie les Gloria a Dios. Amado, doy gracias porque nadie nos arrebatará de tus manos, Señor. Esta es tu promesa y tú nos tienes ahí en tus manos. Y tú nos amas y nos cuidas y nos proteges, Señor, como un bebé. Tú estás atento a nuestras necesidades, Señor, porque nadie nos podrá arrebatar de tu propósito, Señor, de tu amor, de tu cariño, de tu abrazo. Nada, Señor, salvo el pecado. Si cometemos pecado, Señor, perderemos toda esta gracia tuya por cometer los pecados que nos separan de tu propósito y tu voluntad. Dice que mis ovejas, no los carneros, dice claramente oveja. Oyen su voz. A veces nos ponemos sordos. A veces no escuchamos la voz de Dios. Ojo, nuestra naturaleza no es para que seamos sordos de nacimiento. Hay casos que sí son sordos. Yo, en la medida que uno avanza en la edad, le aparecen muchas situaciones difíciles de llevar. A cierta edad uno empieza a perder la memoria inmediata se le hace difícil de recordar. Y también se le aumenta la sordera, increíble. Se le disminuye la vista, en el caso mío yo veo muy poco. Esto es la consecuencia de la edad. Pero aún en medio de todos estos achaques, tú estás en el propósito de Dios hasta después de la muerte, porque tienes vida eterna. Vida
eterna, para siempre. Lo eterno es forever. Para siempre. Pero hay algo interesante. Dice la primera parte de este texto, dice, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. A veces decía, tenemos los oídos tapados. Y Dios nos habla muy cercanamente al oído y aún así no escuchamos. ¿Sabe lo que significa eso en buenas cuentas? La sordera es un signo, sordera espiritual, es un signo de rebelión. El no aceptar lo que Dios está diciendo a tu vida, o Dios te habló a través de un texto de la Escritura, o te dio una palabra, un hermano en que te dijo tal o cual cosa y tú se metió por aquí y salió por allá. Eso no significa cambio, no significa transformación. Entonces tú no escuchas la voz de Dios. Quiero decirte algo. Dios desea lo mejor para ti y no lo peor para ti. Que te quede claro, pero con una base sustantiva de cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, si yo tengo mal oído, tendré mala acción. Es decir, el consejo de Dios pasará de largo, no lo tomaré en cuenta. ¿Y qué pasa? El cambio y la transformación de vida no viene. Porque, ¿sabes lo que pasa? Es interesante, ¿eh? Es interesante entender cómo, por ejemplo, voy a ejemplificar. Hay gente que tiene muchas facultades para las manualidades y lo hace muy bien. En mi familia hay ese tipo de experiencias de manualidades. Mis nietos dibujan muy lindo, en fin. Hay una cosa ahí que está en el ADN de ellos. Y aún en mi hermana, la hermana Gina, hace unas cosas con cerámica increíbles. Tiene el talento ahí. ¿Quién se lo dio? Se lo dio Dios. Entonces, el talento está. Tú puedes tener un talento. Desarróllalo. Y no solamente para que te alaben el talento, como yo lo hago con mi hermana, porque hace unas cosas increíbles, mi hermana Gina. Hay un arte que se llama naif, no sé si ustedes lo ubican, que es un arte muy plano, así que no tiene perspectiva y qué sé yo. Y mi hermana Juana me hizo un naif con tela. La tejió, hizo unos pajaritos. Y es tan simpático porque hizo un galpón. Hizo un galpón. Con tela, con eso. Y le puso muebles al galpón. Y más encima me dijo, y mira, me dijo, y también es que ella es muy simpática, mi hermana. Bueno, es mi hermana. Y dice que, me dijo, mira, me dijo, y este es un ninja, me dijo. ¿Ustedes saben lo que es un ninja, no? ¿Sí? ¿Un ninja? Un karateca de estas teleseries famosas. Sí, y esto por si acá te vienen a robar. Bueno. Y yo lo encontré tan precioso que lo mandé a enmarcar. Ahí lo tengo en mi casa. Entonces, hermano, usted tiene un talento que Dios se lo dio. Póngalo en práctica. Si usted no cree lo que Dios le dice, nunca va a desarrollar ese talento. Nunca. ¿Ya? Más aún, dice el siguiente a partir de la coma para adelante, dice, y yo las conozco. ¿Conoce qué? La voz. Y me siguen.
un pastor que no le sigan las ovejas, hablo del pastor nominal, el que está en el campo, no sirve como pastor. Trasladado a la realidad espiritual, un pastor que no le siguen los hermanos convertidos en oveja, tampoco sirve. Así que esta es una tremenda responsabilidad de conducir la vida de las ovejas por el buen camino. Por el buen camino. Agrega, y yo les doy vida eterna. Maravilloso. La oveja que conoce la voz del pastor y la seguimos y la siguen, tendrán vida eterna. Y no perecerán jamás. Imagínate, un círculo perfecto. No moriremos si obedecemos y escuchamos la voz de nuestro pastor. Amén. Aquí un desafío para nosotros en el siguiente texto. Dale, Nati. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. ¿Se acuerdan de este cantito los que somos más antiguitos? Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mira qué dulce. Usted no puede decir que Jesús no es dulce. Se dice que cuando una oveja entra a un matadero, es el único animal que no dice nada, no reclama nada, ni rechaza sabiendo que va a la muerte. Por eso que a Jesús se le llama el Cordero, porque Él fue a la muerte con total conocimiento de lo que significaba. Podemos ser ovejas, pero si nos damos vuelta para el otro lado, podemos ser carneros. Y los carneros son bravos, ¿eh? Son bravos. Tienen esos cachos así. Y entre nosotros a veces hay carneros. Así que nosotros debemos ser el torero. Que pase. Que no hayan ofensas. Que no haya maltratos. Que no haya chisme. Cuando va la oveja pasando por ese pasillo así, hasta que alguien le clava un punzón aquí, creo que le clavan un punzón, ¡pum! Y ahí cae. No va diciendo, me voy a matar, me van a matar. No dice eso. Va a la muerte. Sin chistar. Sin discutir nada. Hermanos, usted es una oveja que ha rescatado al Señor para su propósito y su voluntad. Mientras preparaba este tema, yo decía, Señor, ¿cuáles son los desafíos del año 2025? Ser una buena oveja y no un mejor carnero. Ser una buena oveja. Hacer todo lo que el Señor ponga en tu corazón que puedas hacer. Para agradarlo a Él, no a nosotros. Sigamos. Voy a saltarme de nuevo hasta la 14.8, que ya lo habíamos explicado.
Esto también lo voy a saltar. Somos templo del Espíritu Santo y obviamente nosotros no podemos contaminar el cuerpo. El cuerpo de Cristo es usted, soy yo. Vamos a saltar. Este es el tema que quiero, el siguiente texto, 2 Corintios, ya aquí 1, 21, 22. Ese. Y el que nos confirma con ustedes, vosotros, ustedes, en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Presten atención a este texto de la Escritura. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Voy a explicar. Dice que el cual también nos ha sellado. El sello es una marca indeleble de parte de Dios para nuestra vida. Y este sello viene puesto por causa, no por causa, sino que por medio del Espíritu Santo. Y yo quiero ahí hacerle un pequeño recuerdo, lo usaba en muchas prédicas antes. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando fuimos cabros chicos nos pusieron una vacuna? Sí. ¿Se acuerdan? Y yo tengo una marca aquí, una redondelita así. ¿La tienen? Sí. Todos la tenemos, ¿cierto? Ese es un sello indeleble, nunca más se borró. La marca la tengo acá. Y es impresionante cómo han pasado, probablemente, no alcanzan a ver ustedes ahí, pero acá la tengo. Han pasado 76 años de mi vida y la tengo acá. La marca de Jesús en tu corazón fue el día que tú pusiste tu vida bajo su autoridad. Es un sello indeleble. El sello hace que sea una confirmación de lo que Dios quiere para tu vida. Desea para tu vida. Así que usted tiene un sello. A los animales los marcan. ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto eso? A los ganados le ponen una marca con el dueño del propietario. Y esa es marcado a fuego. Y pobre animal, se lo meten por aquí en el lomo y sale luz. Y le queda marcada la marca del amo, del propietario de ese animal, hasta que sea faenado. Nadie más se lo va a borrar. Jesús ha puesto un sello en tu vida. Nunca más se va a borrar. Salvo que tu vida se convierta en una vida pecaminosa. Lo único que aparta al Señor, de un cristiano del Señor, es el pecado. Porque Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y el pecado es tiniebla. Es hacer todo, no sé si todo, pero hacer lo contrario de lo que Dios dice que debes hacer, insinuado, guiado, conducido por la gracia del Espíritu Santo.
Por tanto, ese sello, Dios es muy sabio, hermano, muy sabio. Puse el dedo así y ahí hay una huella digital. La mía no es igual que la tuya, ni la tuya es igual que la del lado. Es única. Con esta huella digital te identifican a ti en toda su dimensión, quién eres, dónde eres, qué sé yo. Esto. Una huella digital. El Señor también puso su sello en tu vida. Dice que nos ungió. El ungir es proveer de una gracia distinta. Una gracia que te da dones y capacidades para superar el estado de vida terrenal que traías, pero cuando conociste al Señor, Él te ungió con una gracia nueva. Ya no eres igual. Ya no tienes la misma mente de antes. Ya tus pensamientos son purificados. Son restaurados tus pensamientos. Ya te cuesta pensar mal. Ya te cuesta ser envidioso. Porque Él ha cambiado tus pensamientos. Más bien te hace generoso, dadivoso. Dar hasta donde puedas dar. Esa es una motivación. Es un sello del Espíritu Santo. Él lo pone. Dice aquí esta es una cosa bien importante. Yo creo que voy a terminar acá y no voy a poder continuar porque me quedan un par de minutos nomás, ¿no? El 22 dice, el cual también nos ha sellado, ya hablamos de eso, y nos ha dado las arras. Voy a explicar qué son las arras. Las arras, si ustedes lo buscan después tranquilamente en su casa, es una especie de contrato. Un contrato que hace un vendedor con un comprador. En lo práctico, en la jerga comercial. Es como decir, este es un contrato de compra y venta. La Escritura usó esta palabra que tiene un significado bastante más amplio. Y yo la tuve que estudiar, porque la conocía, pero me pareció bien estudiarla aún más profundamente. Pero este contrato tiene una condición tan especial y tan particular que quedé para atrás. Porque el concepto de arras que habla la Escritura habla de que el vendedor cree todo y le da todo lo que el comprador puede conseguir de esta transacción. Yo estoy sacando y extrayendo lo que la Escritura dice. Jesús, voy a hacer ahora la comparación. Jesús es el vendedor y nosotros somos los compradores. Jesús lo único que hizo fue entregar su vida completa. No puso ningún obstáculo en entregar su vida. Esa es la condición de un arras. Entrego todo, doy mi vida por obediencia del Padre para restaurar la relación de Dios con los hombres, de mi Padre, decía Jesús, con los hombres. Por tanto, el vendedor, ¿quién ofrece todo así a simple vista? Normalmente eso no es. El que se asegura es el vendedor, porque el comprador tiene que reunir todos los requisitos para poder acceder a este contrato. ¿Verdad? Es así, en el negocio es así. Pero aquí lo que hizo Jesús, entregó su vida invaluable
con un valor impresionante. Lo entregó a cada uno de los pecadores sin pedir cuenta. ¿Te pidió cuenta Jesús de esto? Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona no haberte tomado en cuenta por tanto tiempo en mi vida. Señor, quiero reconocerte a ti como mi Señor y mi Salvador, entendiendo que si tú me perdonas, seré liberado de todo pecado que acongoje mi vida y mi conciencia. ¿Así puede haber sido tu oración? El Señor no te pidió nada. Nada. Él lo entregó todo. Yo quisiera que ustedes, en sus casas, buscaran el significado de la palabra arras. Y verán que la entrega que Jesús hizo por cada uno de nosotros es completa y total. No se negó nada, nada. Todo lo dio para lograr que usted accediera a la salvación que Él promete. Si uno pone su vida bajo la autoridad de Jesús. ¿Sí? Una cosita. En esta Biblia, el concepto de arras lo habla de la siguiente forma. Dice, y Dios, el que también nos ha marcado con su sello, ¿ya? Y el que como garantía, ¿ah? Ha puesto el Espíritu en nuestros corazones. El arras lo traduce como garantía. Claro, pero... Correcto, pero está bien el comentario, Mario, pero pienso yo que esa conducta, esa traducción de garantía deja de tener la envergadura de lo que significa la entrega total y completa sin pedir, por el otro lado, una garantía. La garantía la da Jesús. Claro, por cierto. Entonces, aquí lo que importa, hermanos, es que de nuevo pongamos en un valor profundo en nuestra fe y en nuestras convicciones. ¿Cuál fue el sacrificio de Jesús? Fue como, es decir, en aquellos años cuando fue escrita la Escritura, probablemente eso estaba vigente en el mundo de aquellos días, ¿no? Pero el apóstol aquí le da una dimensión espiritual profunda y magnífica, magnífica. Termina y nos ha dado las arras del Espíritu. Yo siempre, entre paréntesis, para informar, la versión tuya, Mario, ¿cuál era? Es una Biblia católica, ¿no? Contemporánea. No la he leído o no la conozco. Yo siempre me baso, todos mis textos, todas mis enseñanzas, está basada en la Reina Valera. Todo. ¿No? Todo. Y nos ha dado entonces las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos queda claro entonces que el sacrificio de Jesús es sobredimensionado para el mundo entero. Alcanza a caber en su perdón toda la maldad del mundo y todo el pecado de los hombres. Es esa la envergadura del portento del sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es el enorme sacrificio de Jesús. Entonces, vamos terminando, voy a llegar hasta acá, pero quiero rematar con lo siguiente. Entonces, a no perder el tiempo.
Nos queda poco tiempo, como dicen, nos queda poco tiempo en la carretilla, dicen por ahí. Hilo. Poco hilo en la carretilla. Aprovechar el tiempo. A no desperdiciarlo. Yo también he pensado, este contexto pequeño de iglesia, no sé si estoy en error o no, pero este contexto de iglesia tiene una palabra bien consistente, creo yo, a lo mejor a la luz de otros predicadores, gente medio especiales, que si no, a lo mejor estamos lejanos. Pero yo creo que lo que Dios revela en nuestros corazones con Renato y con Mario es el propósito de Dios para este contexto. Y yo espero que el año 25, sinceramente, tengamos una dinámica más activa, no crear el reunionismo de la cual yo me rebelé en tiempos pasados en otro contexto, sino que poder verdaderamente ser portadores de un mensaje de esperanza y de salvación para los miles y miles de hombres y mujeres que aún viven en la soledad, que aún viven en la angustia y que no tienen esperanza de vida. Si ustedes vieran algunas estadísticas de suicidios en este país, verdaderamente se pondrían a llorar. No solamente adultos, jóvenes, adolescentes, matrimonios, que no guardaron ninguna esperanza y que dijeron, prefiero abrir la ventana del precipicio y aquí me voy. Sin saber que hay una vida eterna. También en el infierno. Qué terrible. Pobres esas personas que finalmente terminan suicidados. Así que esto sea un aliciente para todos ustedes. Que el Señor nos dé la fortaleza de seguir adelante. ¿Ah? A todos. Gracias, Señor, te doy esta mañana por la palabra que tú has puesto en mi corazón. Porque lo único que quiero hacer, Señor, es exaltar tu nombre. Que nuestros hermanos entiendan que nuestra vida no es solamente terrenal, sino que también es espiritual. Y en la dimensión de la eternidad que tú nos ofreces, será una vida tan distinta a la que estamos viviendo, que como decía el apóstol Pablo, él quisiera estar allá, muerto, a la diestra tuya. Sin embargo, por la obra, sabía que tenía que quedarse a seguir predicando el Evangelio. Y él no te conoció, el apóstol Pablo, pero creyó. Creyó y tuvo fe de que tú eras el Hijo de Dios, no el Mesías esperado por su pueblo, sino eras el Hijo de Dios que vino a entregar su vida para el perdón de los gentiles y de tu pueblo Israel. Señor, doy gracias esta mañana por este tiempo y doy gracias por ver a Renato, Señor, que sin saberlo me parece tan significativo haber compartido esta palabra de la muerte, estando él al borde de la muerte. Que el Señor bendiga nuestros tiempos. Reiniciamos las actividades este año 2025. Condúcenos todo con sabiduría, con gracia, con fe y con convicción de lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.